Bueno, bienvenidos a otra clase de la materia electiva Medicina basada en la evidencia. En esta oportunidad vamos a hablar de la búsqueda sistemática de información en Internet. La búsqueda de información en Internet de manera sistemática tiene una vital importancia en la medicina basada en la evidencia, ya que esto permite a cualquier profesional de la salud mantenerse en constante actualización sobre el conocimiento médico más moderno, es decir, las últimas publicaciones, los últimos descubrimientos van a estar siempre eh, al alcance más rápido del profesional de la salud a través de la búsqueda por Internet. Esta actualización nos va a permitir tomar decisiones clínicas de manera informada, basadas en la mejor evidencia científica disponible. A su vez, esta toma de decisiones clínicas informada va a mejorar la calidad que va a recibir el paciente. Y por último, se va a fomentar el uso de la práctica basada en la evidencia. Entonces, vamos a tener distintos tipos de búsqueda dependiendo de su objetivo. Primero vamos a tener lo que se denomina una búsqueda exploratoria. La búsqueda exploratoria es una búsqueda que se realiza al principio de, de una investigación donde uno quiere tener una idea general de los conceptos más generales, de saber quiénes son los autores más importantes, etcétera, etcétera. Es como un primer acercamiento al tema que yo quiero investigar. Después voy a tener una búsqueda exhaustiva, donde ahí sí ya voy a tener que utilizar palabras clave específicas, buscar toda la bibliografía que esté disponible respecto al tema que yo tengo. Y luego voy a continuar con lo que se denomina una búsqueda sistemática, que en este caso la búsqueda sistemática es una búsqueda que está protocolizada. Hay todo una normativa, un protocolo a seguir que se debe respetar para que esto sea realmente una búsqueda sistemática. Y por último está lo que se conoce como la búsqueda de actualización, que básicamente es luego de que yo tengo hecho una búsqueda exhaustiva y sistemática, las últimas utilizadas muchas veces para hacer metaanálisis, ¿sí? Lo que hago simplemente es actualizar mi búsqueda inicial para mantenerme al día con las últimas publicaciones. Bien, ¿de dónde voy a sacar yo la información que estoy buscando? Bueno, básicamente hay distintas bases de datos en las ciencias biomédicas. Quizás la más importante sea PubMed, de la Biblioteca Pública de Medicina de los Estados Unidos, donde vamos a tener muchos trabajos de ciencias biomédicas de gran calidad. Después está la Biblioteca Cochrane, que se destaca por sus metaanálisis o búsquedas sistemáticas. Tiene toda una guía de metaanálisis. Está Embase, que lo que hace básicamente es una base de datos de ciencias biomédicas, pero con foco en lo que es Europa y Asia. El SINAL es una base de datos que se especializa en trabajo de enfermería. Y la Web of Science, por último, es una base de datos que trabaja con mucho más trabajos de ciencia más diversos, no solo de ciencia biomédica. Existen un montón, pero bueno, básicamente estas son las bases de datos más importantes que nosotros vamos a utilizar. Ahora bien, perdón, ¿cómo vamos a manejar también esas bases de datos? Existen lo que se llaman buscadores especializados de trabajo científico. Es decir, los otros son la base de datos, estos son los buscadores. Bueno, está muy de moda ahora el Google Scholar, Scopus, Trip Database, que se especializa más que nada en ensayos clínicos, Pedro para fisioterapia y SciInfo, que es un buscador de trabajos que están más relacionados con la psicología y la psiquiatría. Entonces, ¿cómo vamos a empezar nuestra estrategia de búsqueda? Bueno, lo más importante para arrancar cualquier estrategia de búsqueda es la palabra clave. Perdón. Eh, Como se conoce, la palabra clave es una palabra o un concepto que lo que hace es resumir la esencia del tema del que yo quiero realizar la búsqueda. Entonces, primero vamos a ubicar y elegir de manera correcta la palabra clave que mejor representa, o la palabra o la frase clave que mejor representa lo que yo quiero buscar. Después vamos a utilizar los términos MESH, de Medical Subject Headings. Estos son términos utilizados por PubMed para darle un contexto más específico a la palabra clave.
Después, obviamente, siempre es recomendable usar sinónimos y variaciones lingüísticas, por ejemplo, no sé, ataque al corazón o infarto de miocardio, es decir, buscar variaciones de la palabra que tenga la misma significancia para poder ampliar la búsqueda. Y por último, los famosos operadores booleanos, que es, lo que hacen es integrar palabras claves. And es, digamos, una palabra clave y la otra, or se traduce es una palabra clave o la otra, y not es una palabra clave y no la otra. Es decir, por ejemplo, yo puedo buscar eh, metformina y diabetes, o metformina o diabetes, y puedo buscar metformina y not diabetes, digamos. Yo puedo ir mezclando distintas cosas, qué sé yo, el not se usa mucho para separar ensayos clínicos, ensayos de animales, etc. Lo interesante es que la combinación de todos estos términos lo que hacen es refinar y generar una búsqueda mucho más específica. Veamos un ejemplo. Entonces, antes que nada, vamos para construir una buena estrategia de búsqueda, como siempre, y venimos hablando en las clases anteriores, vamos a arrancar de la pregunta de investigación, formulada a través de las siglas PICO. Después, a partir de esto, vamos a identificar los conceptos claves. Una vez que tenemos hecho esto, seleccionamos la base de datos más apropiada para nuestro trabajo y realizamos la sintaxis de la búsqueda. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una pregunta pico formulada de esta manera. Pacientes adultos con hipertensión sería nuestra población. ¿Cómo se compara la efectividad de los inhibidores ACE? Sería la identificación. La intervención con los bloqueadores de canales de calcio, la comparación en la reducción de la presión arterial sería el outcome o el resultado. Entonces vamos a seleccionar la página PubMed y ahí vamos a poner hipertensión en inglés como concepto mesh. Utilizamos los conceptos booleanos or, high blood pressure, veamos que son sinónimos. Vamos a combinar con and, enzima convertidora de la angiotensina, inhibidores, o los ACE, los inhibidores ACE. Vemos ahí cómo utilizamos el OR. Y por último le vamos a sumar los bloqueadores de canales de calcio, también como término mesh, y vamos a agregar el término presión sanguínea o reducción de la presión sanguínea. O sea, todas estas palabras clave, combinadas de manera correcta, nos van a dar eh, el mejor resultado de nuestra búsqueda. Pero vean que estas palabras clave y esta combinación de palabras clave parte fundamentalmente de la pregunta científica. Entonces, como se vio en las primeras clases, la pregunta científica es fundamental para todo el desarrollo del trabajo. Entonces, si yo tengo bien claro cuál es mi población, mi intervención, con qué lo voy a comparar y cuál es el resultado que quiero, es decir, el pico, lo voy a aplicar de manera correcta en la búsqueda bibliográfica que voy a realizar a través de Internet. Entonces, ahí van a aparecer un montón de trabajos y es ahí donde vamos a tener que empezar un poco a depurar, a poner filtros y límites en la búsqueda. Principalmente podemos poner filtros por los tipos de estudios. Recordemos que tenemos metaanálisis, ensayos clínicos, estudios de corte, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo el grado de evidencia científica que yo quiera, voy a poner un filtro sobre el tipo de estudio. Podemos poner filtros sobre límites temporales, es decir, estudiar solo los trabajos de los últimos 5 años, hacer un estudio histórico de los últimos 20 años, etcétera, etcétera. Se puede poner filtro por idioma, no es común, el idioma de la ciencia actualmente es el inglés y los trabajos de mayor prestigio científico se publican en inglés, así que bueno, eso sería poco útil. Podemos utilizar filtros por especie, es decir, humanos o animales. También se puede filtrar por sexo de pacientes, edad, etnia, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo que va a hacer es que yo después vaya filtrando o acotando un poco el resultado de mi búsqueda. Siempre tenemos que tener en cuenta que sin filtros yo voy a tener una búsqueda muy amplia, con muchos resultados para analizar. Ahora, si yo me pongo muy estricto con los filtros, lo que va a suceder es que voy a tener muy pocos trabajos. Entonces, siempre el tema de las limitaciones y los filtros hay que tomarlo con cuidado y hacerlo con criterio. Ahora bien, ¿cómo voy a evaluar yo qué calidad de información eh, recibo, ¿sí? De todos esos trabajos que he encontrado? Bueno, primero y fundamentalmente,
como dijimos anteriormente, viendo los criterios de inclusión y de exclusión, que cumplan con los requisitos que yo quiero. Después evaluando la jerarquía de la evidencia, y esto se hace a través de la pirámide, como hemos visto, dependiendo de los distintos trabajos. No es lo mismo el estudio de un caso comparado con un ensayo clínico aleatorizado, o un metaanálisis, o un trabajo observacional. Entonces, ustedes tienen que ver ahí cuál es la jerarquía de la evidencia de los trabajos que hemos visto. Y por último, existen distintas herramientas de evaluación crítica que son el Consol, Prisma y Strobe, que básicamente son como las bases de calidad de los trabajos. Eh, Consol es para metaanálisis, Prisma creo que es para ensayos clínicos y el Strobe para ensayos observacionales. Es decir, estas cosas lo que hacen es decir, bueno, para que un trabajo sea de calidad, tiene que cumplir con estos requisitos. Entonces, si ustedes ven un trabajo que no cumple con los requisitos de alguna de estas herramientas, es porque no tiene la calidad que ustedes están buscando. Luego, una vez que yo tenga todos esos trabajos, que haya elegido bien mis filtros y que haya evaluado la calidad, los voy a tener que organizar. Bueno, esto es muy complejo. Yo siempre les recomiendo que utilicen lo que se denominan software de gestión bibliográfica. Hay muchos, algunos son pagos, otros son libres. Mendeley, Zotero, el Node, yo fundamentalmente uso el Node, pero son todos muy similares, que lo que me permite es organizar todos los resultados de mi búsqueda. Imagínense que yo voy a tener una gran cantidad de archivos en PDF, de papers, de tesis doctorales, de lo que sea, y voy a tener que empezar a armar bibliotecas de manera organizada, personalizada, por tipo. Entonces, este tipo de gestores de software bibliográfico hacen que este trabajo sea menos tedioso y más organizado. Entonces, vamos a ver para terminar un ejemplo práctico. Vamos a buscar en PubMed. Eh, entonces, entramos a la página de PubMed y la pregunta científica o clínica que teníamos era, por ejemplo, ¿qué tan eficaz es la metformina para prevenir la diabetes tipo 2 en pacientes con prediabetes? Entonces vamos ahí, haciendo el trabajo que hicimos anteriormente con la pregunta pico, vamos a identificar los conceptos claves. Metformina, prevención, diabetes tipo 2 y prediabetes. Vamos a escribir la estrategia de búsqueda en los términos MESH, metformina, prevención, y los juntamos con los términos booleanos. Vemos que aparte de metformina, prevención, vamos a poner diabetes tipo 2 y estado prediabético. Vamos a aplicar algunos filtros. Y en este caso vamos a pedir que el tipo de estudio sea un ensayo clínico aleatorizado, que sea en humanos, que sea en inglés y que no tenga más de 10 años de antigüedad. Una vez que tengo los resultados, los voy a analizar, voy a ver el número de artículos encontrados, qué relevancia según sus títulos y sus resúmenes, identificar los artículos más importantes y ahí ya voy refinando la búsqueda. Por otro lado, si quiero hacer otra búsqueda, puedo añadir sinónimos o términos relacionados y ajustar un poco los filtros, dependiendo si estos eran muy exigentes o no. Fundamentalmente, y por último, se guarda la estrategia de búsqueda y los resultados más relevantes. Entonces, esto es una herramienta fundamental que se va a ir perfeccionando con la práctica. Es decir, a medida que ustedes vayan haciendo más búsquedas de información, pero de manera sistematizada, siguiendo todos estos pasos, se les va a ir haciendo más fácil y les va a llevar cada vez menos tiempo contar los resultados que ustedes quieren. Pero siempre es importante mantenerse actualizado, es decir, poner en algunas revistas o páginas alerta de búsqueda cada vez que sale algún trabajo nuevo respecto al tema que a ustedes les interesa que les avise, se pueden suscribir a revistas y boletines y también a veces se recomienda participar en comunidades de profesionales en línea. Como sabemos, las actualizaciones son muy rápidas y siempre la primera fuente para acceder a un nuevo conocimiento es a través de una publicación en Internet. Digamos, hasta que llega ese conocimiento a un libro pasa muchísimo tiempo. Bueno, entonces como conclusiones podemos decir que la búsqueda sistemática es fundamental para la práctica de la medicina basada en la evidencia y la toma de decisiones clínicas informadas. Utilice una variedad de recursos, incluyendo bases de datos como PubMed, Cochrane y buscadores especializados como Google Scholar. Construya estrategias de búsqueda sólidas utilizando los términos MESH, operadores booleanos y filtros apropiados. Es decir, es fundamental que entiendan la diferencia entre una búsqueda sistemática que sigue un protocolo y una técnica a cualquier búsqueda general de Internet, ¿sí? Evalúe críticamente la calidad de la evidencia utilizando herramientas como CAPS y otras que les dije y considerando la jerarquía de la evidencia. Utilice software de gestión de referencias para organizar eficientemente la información encontrada.
Practique regularmente sus habilidades de búsqueda, esto yo se lo dije anteriormente, manténgase actualizado, configurando alertas, suscribiéndose a revistas relevantes y participando en comunidades profesionales. Integre la nueva evidencia en su práctica clínica de manera crítica y reflexiva. Recuerda que la búsqueda de evidencia es un proceso iterativo. No tema refinar y ajustar sus estrategias de manera de búsqueda. Y por último, comparta sus conocimientos y habilidades con colegas y estudiantes. Esto es fundamental, ¿no? Y la difusión de estas prácticas mejora la calidad de atención médica en general. Bueno, hasta acá con este tema. Nos vemos en la próxima clase.